Vamos a comenzar hoy día con esta predicación que nos va a contextualizar en el inicio del llamado Sermón del Monte. Para ello les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 1 y 2, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra del Señor dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Cuando pensamos en el Sermón del Monte, tenemos que reconocer que este título se le ha dado al conjunto de enseñanzas del Señor Jesucristo que están contenidas en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Este, sin duda alguna, es el discurso didáctico más largo del Nuevo Testamento. Mateo en particular, ya lo hemos dicho, se caracteriza por tener esta estructura ordenada, muy simétrica, con un enfoque muy claro en lo que él va a comunicar. Ahora, probablemente este título, el Sermón del Monte, se origina en un comentario de San Agustín de Hipona, por allá por finales del siglo IV antes de Cristo. Él le denominó a este pasaje de Sermone Domini in Monte, sobre el sermón del Señor en el monte. Esa es la expresión que utilizó allí Agustín de Hipona en este comentario, y de allí que se ha dado en llamar a este pasaje el Sermón del Monte. También se piensa que Lucas capítulo 6, versículos 6 al 49, es como un pasaje paralelo del Sermón del Monte contenido en Mateo, pero al pasaje de Lucas se le ha denominado el Sermón de la Llanura, ¿no? Por eso algunos llaman al pasaje de Mateo el Sermón del Monte y al pasaje de Lucas el Sermón del Llano o el Sermón de la Llanura. Ahora, la discusión es amplia para saber si se refiere al mismo sermón o son dos ocasiones distintas o son dos sermones distintos. Hay bastante discusión. Por eso me gusta mucho lo que dice David Burt en su comentario a Mateo. Para tratar de dilucidar esta discusión, él plantea lo siguiente, permiso, lo voy a leer textualmente. Dice: el hecho de que el sermón fuera predicado, según Mateo, en un monte, mientras que en Lucas parece haber sido pronunciado en un lugar llano, no debe desconcertarnos. La mención explícita de Lucas es al hecho de que las sanidades fueron realizadas en la llanura. No dice dónde tuvo lugar la predicación. Es Mateo quien especifica que después de las sanidades, Jesús subió al monte para predicar. Lucas indica que la multitud se agolpaba intentando ver y tocar a Jesús. Parece claro que fue para librarse de este agobio y enseñar en relativa tranquilidad, por lo que Jesús, viendo la multitud, subió al monte. Hasta ahí la cita de David Burt. Nos damos cuenta entonces que probablemente podemos llegar a la conclusión de que es el mismo episodio, el mismo sermón, sin mayores problemas, o también podemos tener algunos reparos al respecto, pero son conciliables los dos relatos. Ahora, más complicado esto, más complicado que saber si fue en el monte o si fue en el llano, resulta las diversas maneras en que se ha intentado interpretar el Sermón del Monte. Es impresionante las distintas opciones que se nos presentan a lo largo de los 20 siglos del cristianismo para saber cómo interpretar este pasaje. Los eruditos conservadores y la mayoría de los cristianos conservadores creemos que esta es palabra del Señor y que fue un sermón
predicado por el Señor Jesucristo, seguramente no transcrito palabra por los evangelistas, sería virtualmente muy difícil hacerlo, pero sin duda alguna es un sermón, es una exposición genuina de nuestro Señor Jesucristo. Pero las exigencias, la elevada ética que se plantea acá en el Sermón del Monte, ha hecho que muchos hayan intentado decir, no, si esto no es literal, esto es más figurado. Bueno, hay muchísimas formas de interpretar este Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Tomé algunas notas del trabajo de Dale Ellenborg, quien en el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman nos reseña varios puntos de vista. Y quiero mencionarlos brevemente, solo para que usted tenga una idea de que para muchos el Sermón del Monte es un verdadero desafío. No solo entenderlo, sino también vivirlo o interpretarlo. Hay un grupo que podríamos denominar los proponentes de la ética provisional. Ellos plantearon que la ética del Sermón del Monte, es decir, las exigencias del Sermón del Monte, eran tan radicales, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, y esas expresiones tan radicales del Señor Jesucristo, ellos piensan que estas expresiones, esta ética del Señor era tan radical porque el Señor Jesucristo esperaba que el reino consumado comenzara de inmediato. Por lo tanto, como la llegada del reino era tan inminente, el Señor exigía que los discípulos practicaran estrictos requisitos por un periodo breve de tiempo hasta que el reino se concretara. Pero como no se consumó, piensan estas personas, las exigencias del sermón provisorio deberían descartarse. No estoy muy de acuerdo con esta posición, pero hay gente que cree eso. Cree que el Señor tenía la expectativa de que el reino se concretara, pero como no se concretó, entonces esas exigencias éticas hoy día no son aceptables y podemos seguir viviendo como queramos, no sé. Algo parecido en cuanto a no prestar atención o a no considerar la ética del sermón del monte, nos viene de la famosa interpretación liberal. Los liberales clásicos de comienzos del siglo XX desechaban completamente la necesidad de una redención personal mediante la obra expiatoria de Cristo. Obviamente, el liberalismo no es cristianismo, es otra religión. Si extraemos o eliminamos la redención del cristianismo, entonces nos queda simplemente en Jesús un maestro de moral, que es aparentemente lo que el liberalismo clásico pretende señalar. Por lo tanto, el Sermón del Monte para los liberales es simplemente una especie de mapa de ruta para construir una sociedad mejor y más progresista. Probablemente esto le huele a mucho de lo que estamos viviendo hoy día y cómo parte del cristianismo, el cristianismo liberal, se ha entregado a esta agenda progresista y a una idea más bien relativa de la ética del Sermón del Monte. ¿Por qué pensaban esto los liberales? Básicamente porque ellos no creen que los seres humanos seamos pecadores, como bien enseña la palabra del Señor y el propio Jesucristo. Los liberales creen que el ser humano es bueno, lo que necesita simplemente es educación. Por lo tanto, ellos reemplazaron el evangelio con una especie de filosofía secular. Lamentablemente, para los liberales del siglo XIX, los grandes conflictos mundiales y la continua destrucción de la sociedad, a pesar del aumento de la educación, han demostrado que estaban profundamente equivocados y la Biblia sigue teniendo razón. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos un redentor. Otra propuesta un poco más cercana o un poco más propia de la interpretación conservadora es la ortodoxia luterana. Para los luteranos, el sermón refleja una ética elevada, imposible de cumplir, y eso es correcto. El propósito entonces del Sermón del Monte sería demostrar que no podemos lograr con nuestras propias fuerzas la rectitud que Dios exige.
El Sermón del Monte en ese sentido tiene un carácter evangelístico, ya que muestra la necesidad de recurrir a Dios para ser justos. Algunos creen que la debilidad de esta propuesta, de la propuesta luterana, es que aplica la teología sistemática al Sermón del Monte y no lo interpreta. Sin embargo, es una propuesta muy respetable y creo yo que tiene mucha razón. La ética del Sermón del Monte es imposible de cumplirla sin Cristo, sin el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Otro enfoque, el llamado enfoque existencial, considera que el Sermón del Monte es una especie de invitación a tomar una decisión personal más que un conjunto de principios éticos concretos. Qué peligroso, ¿no? Para los existencialistas, el propósito del sermón entonces sería algo así como orientar la vida a una perspectiva celestial. Estos existencialistas en realidad no enfatizan un reino futuro literal, más bien comparan la vida presente con el ideal de lo que debería ser una especie de conducta celestial. Sin duda alguna que este punto de vista fomenta una reflexión personal y una disposición para mejorar el futuro, pero en realidad no concreta lo que el Señor Jesucristo está planteando de manera muy directa. Otros, como los dispensacionalistas clásicos, que tienen una agenda para la ley y otra para la gracia, van a plantear una idea muy particular, no todos los dispensacionalistas, solo algunos. Algunos de ellos piensan que cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, estaba ofreciendo un reino milenial a los judíos. Ofreció establecerlo inmediatamente después de su muerte, siempre y cuando los israelitas como nación lo aceptaran a él. Sin embargo, como los judíos no lo reconocieron como su rey, entonces esta oferta fue rescindida temporalmente. En lugar de inaugurar el reino, Jesús recurrió a una especie de plan B, por así decirlo, y se produjo la introducción de la actual era de la gracia. Por lo tanto, según este enfoque dispensacional, el sermón no tiene relevancia inmediata para la era de la gracia, sino que se reserva para el futuro reino milenial cuando Cristo regrese. Personalmente no estoy de acuerdo con eso. Creo que el Señor Jesucristo es muy concreto para plantear las exigencias éticas del Sermón del Monte para aquí y para ahora. Así es como llegamos a lo que podríamos llamar una interpretación directa. Sin duda alguna, una interpretación directa del Sermón de la Montaña también toma muy en cuenta el contexto literario, las figuras poéticas que el Señor Jesucristo utiliza y también interpreta todo esto dentro de su contexto. Para interpretar entonces correctamente el Sermón del Monte hay que reconocer tanto el contexto como la intención del Señor Jesucristo con esta preciosa predicación. Abiertamente hay que reconocer que este sermón fue dirigido a seguidores que vivían en un mundo pecaminoso mientras esperaban que el rey regresara y estableciera su reino. El sermón entonces, el Sermón del Monte, es sin duda alguna la norma que los discípulos deben procurar. El Sermón del Monte describe la clase de vida que deberíamos vivir porque el Señor es nuestro dueño y porque queremos ser como Él, ser semejantes a Él. El Señor Jesucristo, sin duda alguna, desea que sus seguidores vivamos en un estilo de vida nuevo, en una justicia mayor o superior, aunque nunca logremos completamente esta meta, sino que esto se completará cuando Él vuelva. Tal como decía el apóstol Pablo, no pretendo yo haberlo alcanzado, pero me extiendo a la meta, al supremo llamamiento. El apóstol Pablo reconocía que él no estaba todavía a la altura de las exigencias éticas que el Señor nos hace, pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que procurar eso que el Señor Jesucristo nos está planteando.
Por eso, mis queridos hermanos, estoy muy contento, muy expectante de todo lo que vamos a ir descubriendo en estos 3 capítulos, en una serie de predicaciones centradas en el Sermón del Monte. Y por eso, hace unos días publiqué en mis redes sociales una cita preciosa de el ya fallecido y célebre erudito anglicano John Stott. Él decía lo siguiente, permítame citarlo: el Sermón del Monte tiene una seducción singular. Parece presentar la esencia de la enseñanza de Jesús. Hace que la bondad nos resulte atractiva. Avergüenza nuestra forma mediocre de hacer las cosas. Engendra sueños de un mundo mejor. Hasta ahí la cita del hermano Stott. Por eso en esta mañana quiero invitarlos a que tratemos de considerar tan solo 3 aspectos relevantes que nos van a ayudar a introducir el Sermón del Monte para luego seguir tranquilamente disfrutando todo lo que el Rey Mesías nos dirá a lo largo de los preciosos 3 capítulos que por más de 20 siglos han bendecido tanto a las diversas generaciones de cristianos realmente genuinos. Vamos en primer lugar a ver que en este pasaje nuestro Rey, el Señor Jesucristo, eligió una buena posición para predicar. Una buena posición para predicar. El versículo 1, la primera parte, 1a, dice: viendo la multitud, subió al monte. Viendo la multitud, subió al monte. En esta frase podemos notar que Jesucristo es el predicador y sus destinatarios o auditorio son una multitud. Si miramos el capítulo 4, que ya hemos cubierto en los sermones anteriores, nos vamos a dar cuenta que Mateo ha señalado que esta multitud estaba integrada por gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, es una cantidad de personas considerable, muy numerosas, y vimos también que en el pasaje final del capítulo 4 estas personas estaban allí para que el Señor Jesucristo les sanara sus enfermedades, para liberar endemoniados, y el Señor lo hacía de una manera impactante e impresionante. Pero, ¿qué tipo de personas eran las que estaban allí integrando esta multitud de gente? Y también nos preguntamos a qué tipo o cuál era el monte donde él estaba. Varias preguntas surgen de este pasaje. En primer lugar, para tratar de dilucidar si las personas a quienes el Señor Jesucristo les dirige su sermón son solamente discípulos o también personas inconversas o en proceso de conocerle a Él, tenemos que mirar que el versículo 1 nos dice derechamente que los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo. Entonces uno podría decir, entonces este Sermón del Monte, estos 3 capítulos, es solo para discípulos. Sin embargo, si avanzamos un poco más, y vaya usted por favor al capítulo 7, versículo 28, que es cuando ya está concluyendo el Sermón del Monte, nos dice allí textualmente que al terminar su sermón, el Señor Jesucristo dice: la gente se admiraba de su doctrina. Lo que nos hace darnos cuenta que no solo había discípulos del Señor, sino que miembros de esta gran multitud eran simplemente gente, observadores que estaban allí escuchando la predicación del Señor Jesucristo. Esto nos hace darnos cuenta de que en este Sermón del Monte, en estos 3 capítulos preciosos y poderosos, vamos a encontrar material tanto para evangelizar como para discipular. 2 elementos esenciales del ministerio del Señor Jesucristo, tal como lo hemos visto en los capítulos anteriores y tal como lo vamos a ver al final de Mateo cuando Él formule su gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hay que evangelizar y discipular, y es precisamente lo que el Señor Jesucristo está haciendo. La otra pregunta que nos surge es: ¿a qué monte se refiere Mateo? Y bueno, es imposible precisar cuál es el monte desde donde el Señor Jesucristo pronunció su sermón.
Comúnmente debemos optar por alguna de las colinas que rodean el llano norteño, el llano septentrional de Galilea. Probablemente es la zona en donde habría que señalar que una de aquellas colinas debe haber sido este monte. Pero otro dato importante nos viene de Mateo capítulo 8, versículo 5, donde se nos dice que Jesús, después de haber predicado el sermón del monte, entró en Capernaum. Por lo tanto, podemos inferir que el monte al que se refiere este precioso pasaje no está tan lejos de la ciudad de Capernaum, que era la ciudad que Jesucristo eligió durante ese periodo como su centro de operaciones. Ahora, otra pregunta interesante es ¿cuándo tiene lugar esta predicación? ¿En qué momento del ministerio del Señor Jesucristo? Bueno, varios señalan que esto ocurre en la etapa inicial de su ministerio, pero me gustaría aquí apoyarme nuevamente de las excelentes sugerencias cronológicas que nos da el comentarista David Burt para tratar de ubicar dónde, en qué momento, en qué periodo, en qué parte de la cronología de nuestro Señor Jesucristo se debería ubicar el Sermón del Monte. Burt dice lo siguiente: parece que en su organización de materiales acerca de la vida y enseñanza de Jesucristo, Mateo no centró su interés en la cronología, más bien organizó su contenido por temas. Por ejemplo, en Lucas coloca el nombramiento de los 12 justo antes de la predicación del Sermón del Monte. Mateo lo sitúa antes de su primera misión evangelística y a continuación de toda una sección que va de los capítulos 8 y 9 dedicada al doble tema de la autoridad de Jesús y el discipulado. Ahora, si tratamos entonces de tomar todas las referencias, podríamos decir que el orden cronológico de los eventos que antecedieron al Sermón del Monte parece ser más claro en Lucas. Si es así, entonces tendríamos que decir que, de acuerdo a Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesús, en primer lugar, pasa una noche de oración. Lucas capítulo 6, versículo 12. Luego, vemos que Lucas 6, 13 al 16 y Mateo 10, 1 al 4, allí está la elección de los 12 apóstoles. Un tercer evento, un tercer suceso, es cuando el Señor Jesucristo sana a muchos enfermos en la llanura, lo que está en Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19, y en Mateo 4, 24. Y finalmente entonces llegamos al Sermón del Monte, que Lucas lo tiene en Lucas 6, 19 al 20, y en este caso Mateo en los capítulos 5 al 7. Entonces, los eventos previos al Sermón del Monte, si tratamos de hacer esta armonía de los evangelios de Mateo y Lucas, sería: Jesús está toda una noche en oración, luego hace la elección de los 12. En tercer lugar, viene ese tiempo precioso cuando él sanó a muchos enfermos en la llanura. Y finalmente, el famosísimo y preciosísimo Sermón del Monte. Esto se ve refrendado en esta expresión que hemos visto acá, tanto en Mateo como en Lucas. Si conectamos esos eventos, esto parece ser la cronología más cercana que podríamos intentar dar. Ahora, otra cuestión importantísima acá en la presentación del Sermón del Monte tiene que ver con un paralelo impresionante. Hemos dicho en la primera parte en esta división, digamos, del sermón, hemos dicho que Jesucristo eligió una buena posición para predicar, indudablemente que al ver la multitud sube al monte. Pero
hay varios comentaristas que ven acá en esta subida al monte no solo un esfuerzo normal por salir un poco del agobio que le está provocando toda esta multitud de gente que lo apretuja, que está allí queriendo que sane a sus enfermos, trayéndole los endemoniados. Varios comentaristas ven algo más en este subir al monte del Señor Jesucristo. Un comentarista de apellido Yang hace un estudio interesantísimo en el Diccionario de Jesús y los Evangelios, un texto muy, muy hermoso. Y Yang lo que dice acá es que en el Evangelio de Mateo, el monte es un motivo muy importante. Es decir, no es trivial esto de el monte en Mateo. Si lo vemos en 17.1 o en 28.6, nuevamente vamos a encontrar a Jesús subiendo al monte. Es un monte en donde Jesucristo revela su verdadera naturaleza, el monte de la transfiguración, ¿sí? Mateo 17.1. También cuando Jesús ha resucitado y comisiona a los 11 discípulos para que hagan discípulos a todo el mundo, también lo hace desde un monte en el capítulo 28, versículo 16. Y el paralelo con Moisés es bastante claro, es bastante evidente. En el Antiguo Testamento, Moisés recibe la Torá, las enseñanzas de la voluntad de Dios para Israel en el monte Horeb. Eso usted lo puede encontrar en Éxodo, capítulo 19 al capítulo 24. Por eso acá en el Evangelio de Mateo vemos a Jesús como el nuevo Moisés que enseña el verdadero significado de la Torá a sus discípulos potenciales y presentes aquí en este monte. Entonces, el paralelo es bastante interesante. Si usted sigue esta serie, se va a dar cuenta que en una parte importantísima del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Entonces, hay una clara presentación del Señor Jesucristo para mostrar la superioridad de su interpretación de la ley que la interpretación que los escribas, los fariseos estaban realizando. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, como el nuevo Moisés, si miramos el Evangelio de Mateo, vemos que al igual que Israel, el Señor Jesucristo ha salido de Egipto, al igual que Moisés, ha cruzado el mar a través del bautismo, como Moisés, y ahora como Moisés en Horeb, administra la ley de Dios. Pero lo hace no para restablecer un nuevo legalismo, no para poner cargas como los escribas y fariseos que ni ellos mismos podían llevar, sino que lo hace para revelar una clase de justicia que no puede ser alcanzada a través de la imposición, de las reglas, de la coerción o de algún tipo de legislación, sino solo por los efectos salvadores del Evangelio. Eso es lo extraordinario que hace el Señor Jesucristo, y por eso este Sermón del Monte nos llena el corazón, no solamente de un anhelo por la santidad, de un anhelo por la gloria de Dios, sino también de una absoluta confianza en el Señor y de una dependencia tremenda del Señor Jesucristo, porque sin Él no es posible vivir las exigencias del Sermón de la Montaña. Los milagros en la Biblia son como señales, son como las bengalas de un naufragio, son como las ruidosas sirenas policiales o de los bomberos en medio de una emergencia. Los milagros, al igual que las bengalas o las sirenas, llaman poderosamente la atención, concentran el interés de las personas. Independientemente de lo que usted esté haciendo, cuando suena una sirena, uno deja lo que está haciendo y presta atención al sonido de la sirena, al sonido estridente del ulular de esa bomba de bomberos que va a alta velocidad cruzando la ciudad. Estas señales, estas sirenas, estas bengalas, al igual que los milagros, tienen un valor muy bajo en comparación con aquello hacia dónde están apuntando.
El sonido de la explosión y el enorme destello de luz de una bengala nunca es tan importante como la vida de ese náufrago a quien se le pretende salvar la vida por parte del guardacostas. La sirena del radio patrulla apunta a una familia que está siendo acosada y ese es su gran valor. Del mismo modo, los milagros y las liberaciones de los endemoniados en el llano nos parecen impactantes, nos parecen gloriosas, llaman nuestra atención, concentran siempre todo nuestro interés. Ver a Jesucristo haciendo caminar a los paralíticos, dando vista a los ciegos, haciendo hablar a los mudos, ver al Señor Jesucristo dando la orden y que hordas completas de demonios salgan de las personas allí atormentadas, nos parece algo impresionante, captan nuestro interés, nos hacen centrar el interés en ellos. Sin embargo, esos milagros, esas sanidades, esos exorcismos, esas liberaciones son apenas pálidas bengalas o simples ruidosas sirenas cuando entendemos que su función es ser una señal que apunta hacia Cristo, que apunta hacia el Mesías, que apunta hacia el nuevo Moisés, que apunta al más importante de todos, el que trae el nuevo pacto. Nunca debemos quedarnos detenidos en el llano al final de Mateo 4, porque todas esas sanidades, todos esos milagros son apenas evidencias milagrosas que confirman que Jesucristo es el Mesías. Todas esas señales y liberaciones, todas esas sanidades son bengalas que nos hacen ver cómo el Señor Jesucristo toma una buena posición para comenzar a dar a conocer lo que realmente es grande, lo que realmente es importante. Y es su mensaje, el manifiesto del rey, la constitución del reino. Cuando el rey sube al monte, oh, aleluya, algo grande va a pasar. Cuando el rey sube al monte, algo trascendente va a decir. La relevancia de su mensaje va mucho más allá que los efectos temporales de una sanidad física o de un milagro. Cuando el rey sube al monte, se transfigura para revelar su verdadera identidad. Cuando el rey sube al monte, comisiona a sus discípulos para que hagan discípulos a todo el mundo, hermanos. Y eso es lo importante, eso es lo trascendente, eso es el valor de Cristo subiendo al monte, tomando una posición privilegiada, una posición estratégica para predicar, para anunciar su mensaje. En segundo lugar, el rey no solo tomó una posición adecuada para comunicar, el rey Jesucristo adoptó una correcta disposición para enseñar. La segunda parte del versículo 1, la parte B, dice, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Note eso, sentándose. Esta idea de tomar asiento, esta idea de adoptar la actitud de sentarse para enseñar, era la costumbre normal de la época, donde los rabinos se sentaban para enseñar. El acto de sentarse, entonces, indicaba que el maestro asumía toda su autoridad docente. Era una disposición solemne. Se parece a la expresión latina ex cátedra. Cuando alguien habla ex cátedra, literalmente eso significa desde la silla. Hablar ex cátedra es hablar desde la silla, desde un mueble, desde un lugar que reviste toda la solemnidad, reviste toda la dignidad y le asigna toda la autoridad a la persona que va a exponer, porque lo que va a decir tiene peso, tiene autoridad, tiene importancia, tiene trascendencia. Por eso cuando dice y sentándose,
al referirse al Señor Jesucristo, entonces esa no es una frase simplemente para decir que estaba cansado y se sentó. No, no, no. Mateo señala, acuérdese usted que Mateo está presentando a Jesucristo como el rey. Por lo tanto, cuando el rey toma asiento en su trono, en su lugar de honor, de dignidad, es cuando va a proclamar algo realmente relevante. Esta expresión ex cátedra se usa para referirse al acto de expresar algo con la autoridad que corresponde a un cargo. Por esa razón, para los discípulos era una señal tan evidente de que él iba a impartir una enseñanza importante que el texto dice que se acercaron a él. Esto no ocurre solo acá. Vemos varios ejemplos en los evangelios. Mire usted solo algunos para mencionar. En Marcos capítulo 4, versículo 1, dice acá: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Va a enseñar y toma asiento. En Marcos 9:35 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús iba a arbitrar en una profunda disputa que tenían los discípulos. Entonces, para poner allí, para sentar cátedra, para declarar algo trascendente con respecto al problema que estaban viviendo, entonces Jesús tomó asiento. En Marcos 13:3 también encontramos otro pasaje y dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Qué impresionante la ubicación para comenzar a enseñar. Y también hay otro pasaje similar en Lucas 4:20, donde dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Esto fue cuando él predicó en la sinagoga de Nazaret, cuando casi cuando lo querían linchar, porque él tomó la autoridad que le correspondía para sentarse a enseñar. La expresión que aparece en el versículo que estamos viendo acá en Mateo es categórica: y vinieron a él sus discípulos. Esa expresión vinieron en el griego es significativa. Aquí se utiliza el verbo proselton, vinieron, proselton, que significa acercarse, pero proselton viene de la palabra prosergomai en griego, que es que en una de sus acepciones significa acercarse, adorar y asentir, es decir, estar en disposición positiva hacia hacia quien uno se está acercando. Tiene un valor muy significativo el verbo que Mateo utiliza aquí: vinieron, proselthon, de prosergomai, que es acercarse, adorar, es venir con respeto, es venir ante el Señor que ha tomado asiento para hablar algo importante con la actitud correcta. Es acercarse con respeto, es acercarse con una buena disposición para escuchar, para asentir a lo que el Señor les va a decir. Nunca me olvido de dos profesores que dejaron un gran impacto mientras éramos estudiantes en el Instituto Bíblico Pentecostal a fines de los años 90. Uno de los profesores que recuerdo era bastante desordenado, a veces hasta llevaba una guitarra y en vez de enseñar armaba una especie de culto y que ocupaba una buena cantidad de la hora de la clase, que en realidad debía enseñar y no hacer ese tipo de cosas. Tan desagradable resultó esa experiencia que al poco tiempo varios de los estudiantes teníamos ya deseos de no asistir a esa clase, porque en realidad no era muy relevante, la enseñanza se hacía muy rápido al final y eran 3 o 4 cosas y no aprendimos mucho de esas materias. Pero en cambio, cuando mi querido profesor, el reverendo Maximiliano Gallardo, enseñaba en sus materias en el Instituto Bíblico,
Era una cosa muy diferente. Bastaba que él ingresara al aula y tomara su posición al centro de la sala, delante de la pizarra, y abriera una diminuta, él usaba una Biblia muy chiquitita, él abría su Biblia y el silencio era completo. Era un silencio reverente, todos en la sala, nadie llegaba tarde a esa clase, todos llegábamos temprano y cuando él entraba y abría su Biblia, todos simplemente guardábamos silencio, procurando captar hasta los comentarios más mínimos que él hacía. Todo lo que él decía y hacía en la clase lo considerábamos como esencial. Jamás desperdició el tiempo. Qué buenos recuerdos. Me imagino que algo parecido, pero mucho mayor, mucho más importante, era lo que ocurría cuando el Señor Jesucristo se sentaba para enseñar. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud cuando el Rey Jesucristo toma la disposición de un maestro? ¿Cuánto nos acercamos al Señor para escuchar sus palabras? ¿Con cuánto respeto y adoración acudimos a sus pies para recibir su enseñanza? Me gusta lo que dice Proverbios capítulo 8, versículos 6 al 11. Permítame leérselo. Proverbios capítulo 8, versículos 6 al 11 dice: Oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Da tristeza que hoy hayamos más disposición en la gente para buscar al Señor, para recibir sanidad, para recibir un milagro, para recibir un empleo o un aumento de sueldo, o para recibir algún bien material, más que para recibir el tesoro de su doctrina, que vale mucho más que las piedras preciosas, como dice los proverbios. ¿Con qué actitud estamos recibiendo la enseñanza del Señor? ¿Con qué actitud venimos a Él para recibir su verdad? Bendito sea su nombre. Y termino con esto. En tercer lugar, el Rey Jesucristo realizó una esencial acción para comunicar. Dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Comentando este versículo, Samuel Pérez Millós dice que abriendo su boca es equivalente a comenzó a hablar y con estas palabras les enseñaba. Esa frase entonces es con estas palabras les enseñaba. Abrir la boca. Esta expresión es tan importante. Abrir la boca. Esta expresión está conjugada en el original griego utilizando el tiempo imperfecto. ¿Qué significa esto? El tiempo imperfecto indica una acción continua o repetida, una acción que continúa en el tiempo o que se repite en el tiempo. Ese es el sentido del verbo imperfecto. Y este uso nos confirma que las enseñanzas contenidas en el Sermón del Monte fueron impartidas por el Señor Jesucristo en más de una ocasión. Es tan importante lo que dice el Señor Jesucristo que lo repite una y otra y otra y otra vez. Continuamente va a señalar las verdades que están acá en el Sermón del Monte. ¿No le parece una imagen impresionante?
Dios envuelto en carne humana, hablando personalmente a los seres humanos. Es Cristo el Señor, el Hijo bendito de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, abriendo su boca continuamente para declarar una verdad gloriosa. Permítame darle solo un anticipo de la primera parte del sermón, para que entendamos lo valioso que es lo que está saliendo por los labios del Señor en este momento, lo que va a empezar a salir de sus labios en este momento. Déjeme darle un pequeño anticipo de lo que viene desde la próxima semana. Solo a modo de definición, lo que va a comenzar a decir son las bienaventuranzas. Esa enseñanza gloriosa, cautivadora, que se ha citado y repetido hasta la saciedad, pero que pocos estamos dispuestos a obedecerla o a entenderla. El Señor va a repetir varias veces la palabra bienaventurados, bienaventurados. Desde la próxima semana vamos a empezar a ver esto, las distintas bienaventuranzas. Esa palabra viene del griego makarios. Y Macarios nos habla de la clase de gozo, de felicidad, de bienaventuranza que caracteriza a Dios. Eso es la alegría, la felicidad, el gozo supremo que Dios tiene, que cuando es visto en un ser humano, esa persona recibe un elogio, recibe un reconocimiento, recibe una valoración. Por eso, cuando vemos que Dios tiene gozo, ese gozo es un gozo autosuficiente, es un gozo que se posee en sí mismo, es el secreto de la propia irradiación que Dios emana de sí mismo, ese gozo sereno, intocable y autónomo que no se ve afectado por las diferentes circunstancias de la vida. Ese es el gozo que se describe como bienaventurado. El mundo puede darnos ciertos gozos, ciertas felicidades a través de placeres, pero siempre va a ser un gozo superficial, siempre va a ser efímero, siempre va a ser temporal, va a durar solo mientras dura el estímulo, pero después va a dejar una sensación de vacío. En cambio, Macarios nos habla de un gozo que brota desde adentro, no viene desde afuera, es algo que Dios tiene dentro de sí. Por eso, cuando esa palabra se aplica a las personas, entonces podemos traducirla como un elogio. ¡Qué felices son! Por ejemplo, Macarios en el griego es la palabra en el hebreo ashere, que significa bienaventurado. Salmo capítulo 1, versículo 1, lo primero que dice el libro de Salmos es precisamente eso: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O también en el Salmo 32, versículos 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Como usted puede ver, cuando la palabra del Señor dice que alguien es bienaventurado, más que una afirmación, se trata de una exclamación de felicitación. ¡Felices a los que Dios los perdona! ¡Felices los que no se juntan con gente tóxica! ¡Felices! ¡Felices! Pero no una felicidad pasajera, la misma felicidad que Dios enfrenta. El Sermón del Monte en general y las bienaventuranzas en particular nos van a mostrar a Cristo revelándonos el auténtico secreto de la verdadera felicidad. No se pierda lo que viene hacia adelante. Hasta los más respetables siervos de Cristo han tenido obstáculos para la predicación. Ya sea el diablo, los hombres o lo que sea, han tratado de hacerlos callar. Por eso, para que entendamos un poco de lo que vamos a hablar de aquí en adelante, déjenme leerles Hechos capítulo 18, versículos 5 al 11. Mire esto.
Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Amados, Cristo abrió su boca para enseñar y su mensaje era tan grandioso, tan glorioso, tan grande, su ética tan elevada y la felicidad que daba como resultado era una bienaventuranza de profundo efecto que todo el infierno se opuso. Al igual que Pablo y seguramente al igual que muchos de nosotros. Pero en esta mañana el Señor nos dice, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Hermano, no cierres tu boca. Hermana, no dejes de anunciar el reino. Abre tu boca y enseña, porque el evangelio es tan sublime que los efectos de esa prédica, que los efectos de esa siembra, que los efectos de esa enseñanza van a ser eternos. El Señor Jesucristo abrió su boca. Eso fue esencial, una acción esencial para comunicar. Tú y yo debemos hacer lo mismo. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Por eso tenemos que predicarlas como el Señor. Por eso, hermanos, en esta mañana ubiquémonos en la posición correcta para predicar. Adoptemos la disposición correcta para enseñar y realicemos la acción correcta para comunicar. Mientras proclames el evangelio, Dios librará personas de la muerte, les dará nueva vida, les sacará de la tristeza, los va a ceñir de alegría, porque sin evangelio no hay bienaventuranzas. Sin el evangelio no hay vida abundante. Por eso en esta mañana oremos para que tu boca no se cierre, para que tu posición sea estratégica, para que Dios te ponga en el lugar correcto, para comunicar correctamente, para enseñar adecuadamente, para que las personas sean bienaventurados como tú y yo lo hemos sido. Que nadie cierre tu boca, para que muchos sean librados de la muerte. Oremos al Señor.